Solo le dejaron unas paredes viejas a la viuda, pero lo que halló en la grieta lo cambió todo. La frase flotaba en la mente de todos los que miraban desde la plaza, pero nadie imaginaba cuánta verdad cabía en esas pocas palabras. El pueblo amaneció gris el día del funeral. La lluvia no era lluvia, eran agujas de hielo que atravesaban el aire y le clavaban al barro una mudez pesada. Antoñito, el pregonero, dobló la campana con manos temblorosas. Las mujeres se cubrieron con mantillas y los hombres bajaron la mirada como quien no sabe dónde poner la culpa. Antonio había sido buen hombre, trabajaba con sol y sin alaracas, arreglaba tejas, remendaba puertas, llevaba pan a casa y cuentos a la plaza. Para María, que lo llamó marido hasta el último aliento, era compañía, refugio y promesa. Para muchos era nada más que un vecino de paso. Para doña Elvira era siquiera un nombre que molestaba en la memoria de la familia. La procesión pareció un cortejo más por la lluvia que por la pena. María caminó entre esos rostros como si atravesaba una niebla que no quería soltarla. Josué, agarrado a su falda, miraba el ataúd con los ojos abiertos, intentando entender por qué su padre ya no contestaba desde el silencio. Tenía 6 años y la constelación de preguntas típicas de esa edad: ¿por qué llovía? ¿Por qué ya no había cuentos? ¿Por qué su madre olía distinto, como la madera mojada? Doña Elvira estaba allí, de pie en el pórtico de la casa grande, con un paraguas que parecía trono pequeño. Miró a la viuda con la superioridad de quien ha decidido que el mundo se le debe. No hubo lágrima que la moviera, sus manos, enjutas, sujetaban una carta y una llave. La llave, oxidada y tosca, brilló un instante bajo la lluvia y fue como si esa luz fría marcara el punto final del pasado de María. «Toma», le dijo doña Elvira en voz alta, para que todos oyeran, «no queremos responsabilidades. Esto será tuyo. Lo único que te dejamos es esa chabola del cerro. Te vendrá bien para no molestar en la casa». No era una oferta, era una sentencia con forma de objeto. El gesto encendió susurros, algunos llenos de pena, otros de la curiosidad cínica del pueblo. María, con las manos apenas firmes, tomó la llave, le pesó como si llevara dentro el reproche de la familia de su marido. Josué apretó la falda con fuerza, y en sus ojos apareció la mezcla fiel del miedo y la confianza. El entierro fue un puñado de tierra, una oración que no quería herir y el silencio posterior donde nadie se atrevía a preguntar. Cuando la comitiva se dispersó, María se quedó un rato junto a la tumba y la lluvia la lavó hasta el hueso. No se lamentó en voz alta, la pena tenía nombre y lo llevaba tatuado en la garganta. Con la llave en un bolsillo, caminó hacia la casa de la que la familia de Antonio la echaba sin siquiera velar un recuerdo. La multitud fue desapareciendo, las miradas, enroscadas en su propia vida, se diluyeron. La casa de doña Elvira quedó atrás, grande y fría, con el olor de la etiqueta social y la necesidad de mantener las cosas en su sitio. La señora, desde su balcón, cruzó los brazos y dejó que el viento hiciera el resto. Su semblante no era puro odio, era la calma satisfecha de quien cree haber reordenado el mundo como conviene. No la movía la crueldad tanto como la idea de que cierto orden debía preservarse. María, con un marido humilde y sin dotes, resultaba una pieza incómoda en ese orden. Antes de que la noche envolviera el pueblo, María hizo lo que muchos harían y pocos admiten. Tomó a Josué de la mano y se alejó con la única llave que le quedaba. No tenía más equipaje que una manta, una bolsa con pan duro y la coraza invisible de quien no puede mostrar su agobio porque un niño depende de su calma. Caminó hacia la ladera, donde, según les explicó con desdén doña Elvira, quedaba una ruina en la que nadie quería gastar palabras. La ruina era eso mismo, paredes viejas, un rectángulo de sombra y un tejado a medias que servía de casa a palomas y a recuerdos. Desde lejos, entre la lluvia, parecía un esqueleto que negó haberse caído ya. María la reconoció por la humedad, por la mancha oscura que subía como venas por la pared, por un dintel que aún sostenía tiempo. No era un lugar agradable, pero era suyo ahora, si se aceptaba la lógica cruel de la entrega. «Aquí viviremos, mami», dijo Josué con voz menuda, tratando de convertir la condena en promesa. «Será como una cueva de aventuras». María apenas sonrió, tenía frío en las manos y en la esperanza. La llave chirrió en el cerrojo cuando abrió la puerta que no protegía a nadie. El interior exhaló polvo y olor a cuarzo viejo.
Había grafitos en las paredes escritos con tiza, huellas de niños que ya no estaban y una pequeña hornacina donde alguien había dejado una imagen borroneada. Fue suficiente para que la garganta de María se cerrara con una pena nueva. La ruina hablaba de generaciones, de abandono, de lo que se desecha. Esa primera noche en las paredes fue ensayo y prueba. María improvisó una cama con mantas y cajas, recogió tejas sueltas y clavó con manos temblorosas un par de tablas que sirvieran de techo provisional. Encendió con dificultad un hornillo pequeño que olía a aceite rancio. Josué, valiente como los niños, encontró una cuchara oxidada y la convirtió en espada. María lo miró y vio que, pese al frío y al sopor del hambre, el niño seguía entregando su alegría como quien aún cree que el mundo es reparable. No fue fácil. La noche trajo sus pequeños fantasmas, el crujir de la madera, la respiración del viento en la grieta de la pared, un sonido que parecía acercarse y que, al encender la linterna, resultó ser solo una rata que huía. Pero hubo algo más que las pequeñas cosas. El silencio de la ladera parecía un juicio. María se apretó más a su hijo, y por primera vez en días dejó que una plegaria saliera de su pecho, breve y sin fórmula. Señor, dame lo que ahora necesito, un techo y fuerza para no dejarme morir. No hizo promesas grandiosas, pidió lo justo, pan y un corazón que no se agriete. El primer saldo de la miseria fue la necesidad. Los días se convirtieron en rutinas de supervivencia, buscar agua, fumar un poco de pan, juntar leña. En el pueblo, los que pasaban por el camino a la iglesia la miraban con compasión. Otros evitaban cruzar por la ladera. María no buscó compasión. Quiso simplemente que su hijo no sintiera vergüenza por ser quien era. Esa determinación la transformó. La que había llegado con el pelo aún húmedo de llanto, con la mirada de quien se siente expulsada, empezó a adquirir la mirada de quien no va a renunciar a proteger lo que tiene. Una noche, mientras Josué dormía con la cuchara pegada a la mano como talismán, un pequeño animal reptó desde la sombra de la pared. Tuvo la forma de una amenaza pequeña, de esas que suelen asustar más por inesperadas que por su tamaño. Un escorpión, negro como un punto de carbón, que se movió con rapidez hacia la falda de la manta. María lo vio con la mirada de quien ha aprendido a vigilar cada gesto de su hijo. No gritó. Se desplomó sobre la tabla con el cuerpo entre el escorpión y Josué, impulsada por una decisión que no venía de la valentía heroica, sino del instinto de madre. El escorpión chocó con la madera y cayó, lanzando un chasquido que pareció un latigazo. Josué despertó con los ojos como platos, y María, con una mano que no tembló, tomó la pala pequeña que había al lado y con un movimiento rápido lo apartó, lo aplastó bajo la herramienta. No hubo grito fuera de su boca. El niño lloró un poco, sin entonar una queja, y se metió entre los brazos de su madre. Ella lo apretó con fuerza y sintió algo raro, una mezcla de miedo y de orgullo. Había sido un momento simple y fulminante. En su cuerpo, la viuda se volvió guardiana. Su nombre, que estaba en la boca de muchos como reproche, se volvió escudo. A esa escena le siguieron noches de vigilancia, madrugadas en las que los dos repasaban historias de Antonio y en el lugar de desconsuelo construían una pequeña fortaleza de cotidianeidad. María vendía lo que podía en el mercado, algún arreglo de puerta, una labor de coser. No era suficiente, pero le daba dignidad. No buscó limosnas, pidió trabajo a quien quisiera oírla. La ruina fue su escuela de trabajo y de paciencia. Mientras tanto, doña Elvira se ocupaba de su casa grande y de su jardín pulcro, y en el pueblo las opiniones sobre la viuda fluctuaban entre la envidia y la indiferencia. Los días no son todos una sucesión de pruebas que terminan bien, y no todas las noches guardan la misma calma. Una tarde, cuando el cielo decidió que era momento de predicar su furia, la tormenta llegó con un estruendo que fue más un aviso que un ruido. El viento reventó las ramas, los tejados comenzaron a chillar y la lluvia se convirtió en una cortina sorda que borró los contornos del mundo. María y Josué se refugiaron dentro de la ruina. La linterna proyectaba sombras de manos danzantes en las paredes y cada relámpago hacía un paisaje distinto. La tormenta vino con ganas de espectáculo. El barro se deslizó por la ladera como si la montaña la hubiera decidido acabar con su propia pintura. El techo, que apenas era un laberinto de tejas mal colocadas, se filtró como colador.
Y en medio del viento y el chaparrón algo más ocurrió. La pared que daba al valle, la vieja muralla de adobe que había sido testigo de generaciones, comenzó a crujir. Un sonido seco, como de madera que cede, hizo eco dentro de la estancia. María vio como una fisura, minúscula al principio, se extendía como una herida que no quería cerrarse. No lo percibieron al principio. Fue Josué quien lo señaló, con la voz temblorosa por la emoción de la lluvia. «Mira, mami», dijo, «hay una luz». No era luz humana, ni linterna, sino un reflejo que entraba por la nueva grieta. La imaginación inicial les jugó una broma. Con la lluvia el brillo parecía oro, como cuando en las canciones de la iglesia se habla de riquezas que no se tocan. María contuvo la respiración, y por un segundo su corazón se abrió a una esperanza que no se atrevía a nombrar. La prudencia le susurró que era peligroso pensar demasiado. La fe, pequeña y persistente, la empujó a mirar. La grieta se abrió más con otro golpe de viento, y una lluvia que parecía empujar el mundo. El agua penetró en los resquicios y con paciencia de escultor arrancó el yeso que había quedado adherido. Un trozo de mortero, suelto, se desprendió y cayó al suelo con un sonido que sonó a campana dentro de la estancia. Junto a ese trozo hubo algo más, un destello. Un pequeño objeto redondo y plano rebotó en la losa y fue a parar a la mano de María, como si la gravedad misma reconociera la justicia de la entrega. Era una moneda antigua, sucia de barro, pero con un brillo que no admitía dudas cuando el relámpago la tocó. Había algo precioso ahí. No era una moneda moderna, tenía un relieve que parecía pertenecer a otra época, a otro dueño. Junto a ella, metido en la grieta y protegido por siglos de polvo, se asomó una gema pequeña, roja como una gota viva, un rubí que reflejaba la tormenta. María la sostuvo entre dos dedos y el color rojo le mordió la retina como una promesa distante. No hubo júbilo descontrolado. Fue un silencio que pesó y luego se llenó de un tremor contenido. Josué miraba con ojos que no entendían del todo, y María sintió que su cuerpo reaccionaba con viejas emociones. La incredulidad, el miedo a que se lo quitaran, la prudencia de la que ha vivido demasiado para confiar en la primera alegría. ¿Era eso la providencia? ¿Era un accidente? ¿Un regalo de la casa que el tiempo había ocultado? Allí, en la penumbra humeante de la ruina, un objeto resplandeciente desafiaba la miseria. María dejó que la moneda rodara entre sus palmas. Hacía un ruido metálico, claro, que se mezcló con el golpe de la lluvia en las tejas y el latido de su propio pulso. No dijo, «es mío», con la voracidad de quien decide robar. Lo dijo con la calma temblorosa de quien reconoce un signo. Ocultó la moneda en el interior de su blusa, caliente contra la piel, y guardó el rubí en una bolsita de tela que había sido una servilleta. No lo escondió por avaricia, sino por miedo. Miedo, más que de perderlo, de que la cosa fuese breve, de que el pueblo entero viniera a mirar y que doña Elvira, con su constelación de apoyos, se lo llevara todo. La noche avanzó, la lluvia no cesaba. La grieta, herida por la tormenta, seguía dejando caer trozos de viejo mortero y monedas sueltas. Un par, luego otra más. Era como si la pared, en su agonía, se deseara limpiar de cargas y devolviera a la luz lo que había guardado por décadas. María recogió 2 monedas más y las cerró en la palma de su mano como quien guarda un secreto que no quiere perder. No pareció riqueza desmedida, era un conjunto de objetos que, juntos, tenían un valor real, suficiente quizá para pagar deudas, para reconstruir, para abrir puertas que ahora se cerraban. Pero incluso en ese instante en el que la esperanza crecía como una llama pequeña, María recordó la voz de doña Elvira, recordó el paraguas y la acusación. ¿Qué haría esa mujer si supiera que en sus paredes viejas hubo algo que valía la pena? La respuesta vino sin postureo, la envidia, y con la envidia vinieron las manos que no dudan en tomar lo que no es suyo.
María no era ingenua. Sabía que el hallazgo debía manejarse con prudencia. La prudencia no es timidez, es estrategia. Guardó las monedas y el rubí en un rincón de la ruina bajo una tabla que clavó con un clavo improvisado. No quería que la fortuna nueva fuera un motivo para que su hijo perdiera la calma. Tampoco quería exhibirla. Decidió esperar al amanecer, cuando la niebla dejara ver las rutas y cuando, quizás, don Miguel, un viejo del pueblo, historiador, sabio en papeles y en derechos, pasara por la ladera a su hora de caminar. Don Miguel era el único al que ella consideraba capaz de entender sin juzgar. Era también el único que podría interpretar lo que, tal vez, era solo un trozo de metal viejo con leyendas que exigían estudio. Josué no durmió muy bien esa noche. Entre sueños murmuró el nombre de su padre. María, con la bolsita de tela pegada al pecho, le prometió algo que no era una promesa de riqueza, sino un juramento de cuidado. No te faltaremos, te lo prometo. En su corazón, la moneda seguía caliente como un secreto que podría convertirse en vida diaria. El amanecer no fue más que un gris menos opaco. La lluvia había menguado, pero el mundo olía a tierra removida y a hojas tronchadas. La grieta, por la mañana, mostraba el trabajo que había hecho la tormenta. Una herida mayor, yeso caído y ese agujero que ahora dejaba ver un hueco profundo. María se asomó con cuidado, como quien no quiere despertar algo que no sabe si puede domar. Dentro hubo más piezas, monedas apiladas, envueltas en tela, quizá guardadas por manos que no pudieron terminar su plan. Un pequeño cofre de madera, podrido por la humedad, cuyo cierre había cedido por la presión del tiempo, y otras cosas que, sin duda, tendrían que ser estudiadas con calma. La magnitud de lo hallado no era todavía apabullante. No había pilas de lingotes ni cofres como en los cuentos, pero sí había valor, objetos que podían ser vendidos, piezas que llevaban historias, sellos, emblemas, grabados y sobre todo la posibilidad de cambiar la vida de una mujer y de su hijo. Eso bastó para que el miedo volviera en un paquete más grande, miedo a la codicia de los vivos. María se levantó con el amanecer y tomó una decisión que estaría marcada por la sinceridad. No usar aquello en secreto, ni gastarlo sin medida. Si aquello era de alguien, había que encontrar la ley que lo protegiera. Si era, en cambio, pertenencia olvidada, había que actuar con honestidad. En el pueblo había nombres a los que pedir consejo. Don Miguel era el primero en su lista, porque sabía de historias y, sobre todo, sabía de acciones. Sería mejor, pensó, que un hombre respetado diera fe ante el sheriff si fuera necesario. Era una decisión práctica, pensada, sin golpes de pecho. Caminó hasta la aldea con pasos que recuperaban la firmeza. Josué la miraba con orgullo y algo de extrañeza. Ver a su madre planear y no solo aguantar. El pequeño no entendía del todo las sutilezas de la ley, pero sí percibía el cambio en su madre. Ya no era un ser que se dejaba arrastrar por el dolor, era alguien que elegía. Al llegar a la plaza, don Miguel estaba donde siempre, en el banco de la iglesia, con su bastón, sus lentes de aumento colgando del cuello y una libreta llena de notas. Tenía el paso lento de los que miden las palabras y la costumbre de creer en los hechos antes que en los rumores. María le contó, sin adornos, lo que había pasado. Le mostró la bolsita con el rubí y dejó que el hombre leyera las monedas como si leyera la historia del pueblo. Don Miguel no hacía juicios azorados, examinó las piezas y, con sus ojos de quien ha visto más de una sorpresa, asintió. «Esto no es del todo común», dijo con voz rasposa. «Hay monedas que tienen sello de época. Esto puede tener valor. Pero sobre todo es importante que quede constancia, que nadie después diga que encontró esto. Hay que ir con cuidado, María». María escuchó cada palabra con la sensación de estar dibujando las piezas de un mapa. Don Miguel le ofreció más que simpatía, le ofreció un plan. «Hoy no hacemos ruido», dijo. «Yo puedo mirar los papeles antiguos, ver si hay constancias. Y si hace falta, hablamos con el sheriff. Pero lo primero es no usar el dinero». Lo segundo, protegerlo. Lo tercero, tener testigos. Todo era simple sentido común, tan práctico que parecía una oración que no pide milagros, solo que el mundo funcione.
Mientras conversaban, un rumor sopló por la plaza. Doña Elvira había salido de su casa con más gente. Dicen que hablaba de una obra que iniciaría en la ladera, que tenía contactos, que no pensaba permitir que nadie se hiciera con lo que, por derecho, correspondía a su familia. La palabra derecho sonó como un chasquido, porque el derecho puede ser tanto ley como prepotencia. Don Miguel frunció el ceño. «No te preocupes aún por eso», murmuró, «pero estate atenta. Las paredes guardan silencio hasta que alguien las obliga a hablar». María asintió con la calma que da la claridad. No estaba dispuesta a pelear con doña Elvira en la plaza, a perder la dignidad por la pugna de un orgullo. Prefería que la ley tomara el tiempo necesario. Prefería la tinta y el papel a los gritos. Y sin embargo, en el fondo, sabía que la ley a veces llega tarde cuando el poder tiene prisa. Volvió a la ruina con el peso nuevo de la posibilidad. De noche, escondió lo que había sacado y pensó en lo que haría con aquello cuando la ley dijera su palabra. Una casa para ella y Josué, un lugar seguro, quizá un pequeño taller. Algo que evitara que otros tuvieran que mendigar. No quería alardes, tenía una idea fija. Si la vida le daba algo que podía ser de utilidad para otros, lo usaría. No era cuestión de ostentación, sino de justicia, hacer que aquello sirviera para reconstruir lo que había sido destruido por el aguijón del desprecio. A la luz de la lámpara, mientras Josué dormía, María se permitió un instante de mirada hacia el rubí. Lo sostuvo y pensó en Antonio. Lo imaginó sorprendido, sin palabras, con esa sonrisa que siempre guardó para los momentos de calma. «Esto no es para mí solo», susurró. En su voz no hubo vanidad, hubo, en verdad, la misma decisión que mató al escorpión, protección y entrega responsable. La mañana siguiente amaneció con una claridad aplastante. El viento había cambiado de lugar. En el pueblo la gente murmuraba y en el ambiente flotaba una mezcla de expectación y tensión. Doña Elvira, con su equipo de apariencias, había hablado con nombres de herramientas. El rumor de una retroexcavadora circuló como un nombre que asusta por lo desconocido, pero María no quería imaginar la maquinaria todavía. No quería que la imagen de la pala fuese la primera que vista su hallazgo. Prefería la imagen de don Miguel y del sheriff entrando a la ruina con papeles limpios. Decidió entonces que lo correcto era esperar. Guardó el rubí en el doble fondo de su cofre improvisado y cubrió todo con piedras y tierra fresca. No por desconfianza hacia la ley, sino por respeto a su propio miedo. Esa tarde, saliendo de la ruina, escuchó a lo lejos el motor de una moto. No supo al principio si era don Miguel o si era alguien que venía con otros fines. El corazón le dio un vuelco. Fue un vuelco de esperanza que pudo transformarse en otro de temor. Se quedó quieta en la puerta, mirando el camino. La sombra que se acercaba no era de un hombre con bastón, sino de una figura contundente que se movía con decisión. Era demasiado temprano para la retroexcavadora, pensó. ¿Quién podría llegar ahora? La figura no era alta, pero iba acompañada de otro sonido. Un latido metálico, como de herramientas en la espalda. María apretó la mano de Josué, que la miró con la misma curiosidad que un día miró la grieta cuando el relámpago la besó. No era don Miguel, ni siquiera era del pueblo a primera vista. Se acercaba un hombre con rostro curtido, con una gorra que le tapaba la frente. Y detrás, con la distancia suficiente para no asustar, venía un joven cargando una caja con herramientas. El hombre saludó con la cabeza y preguntó por la casa. María, con la prudencia de quien ya sabe que las voces no siempre traen buenas noticias, respondió con la verdad. «Somos los que vivimos aquí ahora». El hombre asintió y, sin más, dejó la caja en la puerta. Había algo en su forma de mirar que no le gustó a María. Una evaluación rápida de quien mide el valor de las cosas en lo que puede costar, no en lo que significan. Para ese instante, la tensión estaba servida. Había monedas en la sombra y una mujer con la llave en la mano, dispuesta a proteger lo que era suyo. Pero el mundo no había decidido aún qué papel iba a cumplir. Y la historia aún respiraba en la espera. María guardó silencio y se quedó observando la figura que,
con las herramientas a la espalda, se acercaba a la pared rota como quien no comprende los límites de la propiedad ajena. Allí, en la puerta, con su hijo a su lado, con la bolsita de tela escondida en el pecho, con la promesa de don Miguel flotando en el aire, María supo que ese era solo el primer paso de una ruta que no terminaba con una moneda hallada en la grieta. Era el inicio de algo mucho más grande. En la ladera, las paredes viejas habían hablado y habían dejado caer lo que ocultaban. Pero ahora, con el día aún joven y la gente empezando a moverse, la pregunta quedaba en el aire. ¿Quién escucharía su voz y con qué intención? María cerró la puerta y por primera vez desde el entierro fijó la mirada hacia el horizonte con la calma de quien prepara el terreno para la defensa. No era solo por ella, era por Josué. No era solo por justicia, era por la dignidad que se recompone con cada acción bien pensada. El pueblo seguía su curso, esa red de miradas y habladurías que decide el rumor. María, sin embargo, ya no vivía a merced del rumor. Había encontrado algo entre las paredes viejas. Una grieta había dejado asomar la posibilidad. Y esa posibilidad exigía prudencia, decisión y un plan que no se improvisa. Mientras la figura de aquel hombre se acercaba con herramientas, un pensamiento claro ocupó su mente. No permitiría que el miedo le dictara la historia de su hijo. Con la moneda caliente aún en su recuerdo y la bolsita pegada al pecho, tomó una decisión que la obligaría a salir de la ruina y a buscar lo que aún no había encontrado. Ayuda que no fuese con manos rápidas, sino con manos que supieran poner nombre a aquello que había aparecido. Caminó con paso firme hacia el sendero por donde don Miguel solía bajar, y mientras lo hacía, el viento llevó consigo un rumor que todavía no sabía si sería defensa o amenaza. La historia acababa de empezar a descubrir su siguiente giro. Si esto te toca el corazón, suscríbete para seguir historias que recuerdan que la dignidad nunca se pierde del todo. Don Miguel escuchó en silencio, con la mirada clavada en las monedas que María había dejado sobre la mesa de la cocina improvisada. Las manos del anciano sabían de papeles, de sellos y de nombres que se esconden en los cajones del tiempo. Las monedas tintinearon como si quisieran contar ellas mismas el relato. El rubí, en su bolsita, parecía guardar una luz propia que no se dejaba convencer por la penumbra. «Esto necesita orden», dijo don Miguel al fin. «Lo que hay aquí no es cualquier hallazgo. Pero no debemos precipitarnos. La ley es lenta, pero es quien nos da un argumento cuando la fuerza viene a reclamar». María asintió. Su decisión original no había sido un acto de fe ciega. Era cálculo, prudencia y respeto por aquello que podía cambiar la vida de su hijo. Don Miguel cerró el pequeño cofre con cuidado y propuso un plan concreto. Ir primero al archivo del pueblo, buscar cualquier documento que relacionara la ruina con la familia de Antonio y, si era posible, conseguir que el sheriff registrara el hecho y asegurara el lugar para evitar que alguien, con voluntad y máquina, destruyera lo que aún no estaba legalmente adjudicado. Salir de la ruina aquella mañana fue como emerger a un teatro donde todos esperaban el acto. La gente se asomó desde las calles, había miradas nuevas en dirección a la ladera. Había quien murmuraba por curiosidad, quien se acercaba por compasión y quien observaba con la expectación de quien aguarda que la historia confirme lo que ya sospechaba, que la fortuna siempre acompaña a los que menos la merecen, según el ruido del pueblo. En el ayuntamiento, don Miguel caminó con paso pausado entre estanterías polvorientas, pidió ver los registros viejos de propiedad. Las manos del funcionario que le atendió conocían ese ritual: buscar entre expedientes, hojear la caligrafía antigua, levantar sellos con la uña hasta encontrar el nombre que se busca. No pasó mucho antes de que, al cabo de varias hojas y un mapa doblado, don Miguel señalara con el dedo tembloroso una escritura fechada años atrás. Era una cesión bastante explícita, una declaración en la que doña Elvira, por entonces obligada a resolver un conflicto de lindes con su propio padre, había firmado una renuncia a cualquier reclamación sobre la ruina de la ladera y sobre todo lo que dentro de la estructura se encontrara, dejando constancia en notaría.
La tinta había menguado, pero la firma era legible. El sello, reducido por la humedad, seguía allí como testigo. Don Miguel leyó en voz alta las líneas clave, con ese ritmo de quien sabe que las palabras tienen peso. La que suscribe renuncia a toda pretensión sobre dicha edificación y lo que en ella se guarde, cediendo derechos a favor de Antonio o sus herederos, en virtud de la resolución del Indes suscrita y protocolizada en fecha. María oyó cada palabra con la sensación de que, por primera vez desde el entierro, su dolor tomaba forma de algo político y concreto. No era solo la injusticia de ser empujada fuera de una casa, sino la evidencia de que había papeles que ya habían marcado destinos antes de que la soberbia de la señora de la Casa Grande quisiera reescribirlos. Si esto está en regla, explicó don Miguel, y sobre todo si el sello y las firmas son auténticos, significa que la ruina y todo lo que en ella hubiese pasaba a manos de la familia de Antaño. Es un documento que vale en un tribunal. No es inmediato, pero es un argumento firme. El funcionario municipal hizo una copia certificada y, con parsimonia de quien no confía en la velocidad de la justicia, propuso que el sheriff registrara la situación, un acta de hallazgo, la protección de la escena y la notificación a quienes pudieran tener interés legítimo. No era la sentencia final de un juez, pero era una barrera legal temporal. Nadie podía intervenir en la propiedad sin provocar cargos civiles y potencialmente penales. Mientras don Miguel y María salían del ayuntamiento con papeles en mano, la noticia se había ido extendiendo por la plaza. Las palabras moneda, rubí, escritura pasaban de boca en boca con la velocidad de quien acarrea un rumor que promete espectáculo. En la ruina se oían pasos, alguien subía la ladera. María apretó la bolsa con lo hallado contra su pecho con una mezcla de miedo y alivio. Su prudencia era ahora la defensa de algo más que su casa, era la defensa de la memoria de Antonio y del derecho de su hijo a un futuro distinto. El tiempo que siguió fue de cuidadosa espera. Don Miguel se encargó de algunas gestiones y pidió a María que por protección no moviera más piezas sin inventario. El viejo historiador se convirtió en su aliado a la vista de todos, un testigo respetado, un nombre que traía fe a una situación que, de otro modo, podía perderse entre opiniones y manos ambiciosas. Cuando el sheriff Ramírez llegó, serio y con la solemnidad de quien sabe que su uniforme pesa más que el orgullo de una persona, pidió ver los papeles y levantó un acta de protección de la ruina. Nadie podría tocar el lugar hasta que un peritaje o una orden judicial lo permitiera. Era una cortina de legalidad que buscaba pacear el ruido. Esa misma tarde, desde el camino del pueblo, llegó un rugido sordo que nadie olvidaría. Primero fue una vibración en el aire, luego el ulular metálico de un motor y después la presencia física del peligro. Una retroexcavadora se presentó en la ladera, lenta como una bestia domesticada por una orden. Doña Elvira apareció con su porte habitual, pero sus ojos estaban afilados por la ira. La maquinita a su lado era una señal clara. Si la ley tardaba, la fuerza improvisada podría acelerar los tiempos. «Esto es de mi familia», dijo doña Elvira, en voz alta, con la altanería de quien cree que los hechos pueden corregirse con voluntad y pala. «No voy a permitir que una viuda haga negocio con lo que pertenece a nosotros por sangre». María, ante la voz de la mujer que la había humillado en el entierro, sintió un calor extraño en el pecho. Era rabia, sí, pero contenida. No quiso dar la sensación de ser impulsiva. Salió al camino con don Miguel a su lado y con el sheriff que, al otro extremo, pedía calma. Frente a la pala, el operador miró con impaciencia. Las órdenes venían de quien pagaba. Doña Elvira habló a la máquina como quien dirige un ejército, con frases ordenadas, frías, como si la maquinaria respondiera a las palabras. La comunidad empezó a agolparse en la distancia. Había vecinos que miraban con expectación, otros que murmuraban por la injusticia y unos pocos que, con los ojos entornados, se preparaban para lo que, en su cabeza, era una disputa inevitable. La tensión se cortaba con la humedad del aire, como si la ladera contuviera la respiración de todos. María avanzó unos pasos hasta situarse frente a la ruina. Se notaba pequeña junto al volumen de la retroexcavadora, pero su cuerpo proyectaba una decisión que se notaba en la firmeza de los pies. Cuando la pala avanzó, el estruendo hizo retroceder a algunos. El operador obedecía la orden de su jefa. Doña Elvira, con la boca apretada, gesticulaba exigiendo rapidez. El sheriff, con voz autoritaria, pidió que se detuviera la máquina hasta que se resolviera la cuestión legal.
Hubo un momento de tensión, de esos que parecen contener un abismo. La pala se detuvo por una fracción de segundo, como temerosa de tocar las vidas humanas. Pero en aquel segundo breve y terrible también se midieron las voluntades, la de quien mandaba desde la riqueza y la de quien defendía desde la necesidad. Doña Elvira no aceptó el freno, exigió que la policía levantara el acta y que el procedimiento siguiera su curso a su manera, sin obstaculizaciones. La retroexcavadora obedeció y la pala avanzó. María, sin plantearse teorías, se colocó delante de la pared con la intención clara de impedir el golpe. Su cuerpo ofrecía la imagen más antigua del sacrificio, una madre dispuesta a poner su vida por la seguridad de aquello que protegía. El operador, sorprendido, frenó tantito. La máquina emitió un gemido mecánico y la tierra vibró. Don Miguel gritó para que la maquinaria se parara. El sheriff, con voz más firme, ordenó a los que tenían la pala que la bajaran. El silencio, por un instante, pesó más que la lluvia de aquel día. Doña Elvira, al notar que su plan se enfrentaba a resistencia visible, dio un paso adelante y lanzó un ultimátum. Si la máquina no rompía la pared, ella buscaría otra vía para tomar lo que creía suyo. Fue una amenaza que retumbó como un latigazo. El ruido que hasta entonces había sido máquina se volvió escenario de elección moral. ¿Valía la pena hacer daño para obtener algo que era suyo por convicción? Su mirada buscó complicidad entre los presentes. Algunos la miraban con incomodidad, otros con cierta envidia velada. Pero en la línea donde se medía la dignidad, la mayoría se mantuvo en silencio. La justicia debía primar. En un impulso de desesperación y control, el operador, tal vez por malentendido o por obedecer la orden sin medir consecuencias, bajó la pala con mayor fuerza. La pala tocó la pared. Hubo un quejido de estructura y, al instante, un crujido mayor. La vieja mampostería había cedido en su punto más débil. La caída fue rápida y sonora. Gastos y polvo volaron, piedras rodaron y un estruendo similar a un trueno se expandió por la ladera. La pala, sin quererlo, había hecho lo que la fuerza solía hacer, obligar a la verdad a revelarse. De la rotura se desprendió un torrente de objetos, monedas, empaquetadas y sueltas, salieron rodando como si la pared hubiera decidido escupir su tesoro en defensa propia. Pedazos de metal relucían con una luz que parecía querer ser vista. Joyería antigua, fragmentos de cajas y una lluvia de oro y plata llenaron el aire. El golpe final fue un ruido que resultó en un silencio total. La comunidad quedó sin palabras. Doña Elvira, que había querido ser quien controlara la narrativa, quedó muda ante la manifestación física del botín. La escena fue violenta en su belleza, monedas que rebotaban, el clink metálico mezclado con los gritos de sorpresa, y el rostro de María incrédulo con las manos levantadas. Josué, que había corrido a la ladera al sentir la confusión, se colocó automáticamente junto a su madre. La bolsa con el rubí se le cayó de entre las manos y rodó entre el barro. Un niño la sostuvo pronto, con la misma inocencia que antes la había descubierto. El sheriff Ramírez no perdió el pulso, ordenó que nadie recogiera objeto alguno y pidió calma. Don Miguel, con las manos hechas a los viejos papeles, encontró en su corazón una mezcla de triunfo y tristeza. La justicia, cuando llega, a veces lo hace a costas de la violencia de quien la buscó por otra vía. Hizo llamar a la notaría y presentó la copia certificada de la escritura. Frente a los testigos reunidos, leyó la parte relevante, aquella cláusula que declaraba la cesión de todo lo que hubiera dentro de la edificación. La lectura tuvo el efecto de un veredicto moral. La historia escrita en tinta hundida se convirtió en palanca contra la arbitrariedad. Doña Elvira intentó reclamar de nuevo, su voz se alzó acusadora y vacía. No bastó. La ley, con su ritmo lento pero certero, tenía ahora una base, la escritura, la escena del hallazgo y la orden de protección que había dictado el sheriff. La mujer que había ordenado la máquina fue informada de que abrir la pala sin una orden judicial constituía una agresión y una tentativa de apropiación. Al comprobarse que la pala había provocado el derrumbe que casi puso en riesgo vidas humanas, que María, con su cuerpo, había tratado de proteger, el sheriff comunicó que tomaría medidas penales en caso de que la señora insistiera en la vía de la violencia. La humillación pública que muchos esperaban no llegó en forma de escarnio, llegó en silencio, en la constatación de que la ambición había movido una maquinaria que no miró vidas humanas. Doña Elvira fue detenida por orden del sheriff, no sin que su influencia intentara una última resistencia.
Hubo que leerle derechos, hubo un pequeño intercambio de papeles y una breve discusión sobre si la detención era precipitada. Pero la evidencia material y la presión social hicieron su parte. La mujer, envuelta en su abrigo caro, cruzó la plaza flanqueada por agentes que le explicaban la situación. No hubo carcajadas, hubo miradas que a veces mezclan satisfacción con lástima. La caída de la poderosa fue, en esencia, una llamada a la responsabilidad, no un festín de rencores. Con la escena bajo custodia del sheriff, la siguiente tarea fue ordenar lo que había salido de la grieta. Don Miguel se encargó de inventariar con ayuda de un perito que identificó monedas de distintas épocas, sellos y piezas que podrían tener valor numismático y arqueológico. Se llamó a la notaría y a un representante de patrimonio local para certificar que, más allá del valor monetario, había objetos con valor histórico que debían documentarse. Todo ello se hizo en medio de un rumor que iba de asombro a aprobación. La ruina había guardado memoria y al romperse, la memoria se volvió legado. El paso más importante fue la formalización del reclamo. Con la escritura, con el acta del sheriff y con el inventario, se solicitó al juzgado una medida cautelar que reconociera a María como propietaria de los bienes hallados hasta que una resolución definitiva dictara lo contrario. No era un veredicto definitivo, pero sí un amparo que le permitía disponer bajo ciertas condiciones de lo hallado para atender necesidades urgentes. El proceso judicial siguió su curso con la calma de lo inevitable, pero con la justicia en marcha. En los días siguientes, bajo la supervisión legal, María pudo disponer de una cantidad que cubrió de inmediato deudas y reparó lo urgente: una pequeña vivienda segura para ella y Josué, el arreglo del tejado, dinero para compra de herramientas y un fondo para manutención temporal. Pero aquello no se quedó en gasto personal. La decisión de María fue clara y la comunidad la observó con respeto. No quiso convertir la gota de fortuna en espectáculo. Eligió, con la misma precisión con la que alguna vez había cosido una puerta, edificar proyectos que dieran respuesta a quienes, como ella, conocían la fragilidad de la vida. La primera obra fue una pequeña clínica gratuita en la plaza, donde enfermeras voluntarias atendían a quienes no podían pagar una consulta. La segunda fue una escuela de tardes para niños del pueblo que necesitaban apoyo con tareas y un espacio seguro. La tercera fue un taller de carpintería que dio trabajo a algunos vecinos y que se dedicó a reparar puertas, ventanas y el mobiliario de quienes no podían costeárselo. Don Miguel fue el responsable moral de esos proyectos. Asesoró, presentó listas de nombres, abrió su libreta de contactos y convenció a unos y otros de que lo correcto era que la comunidad se hiciera cargo del bien común. El uso público del hallazgo no solo reparó la vida de María y la de su hijo, fue un acto simbólico que reconcilió a la comunidad con la idea de que la ruina puede ser inicio de reparación. Hubo quien pensó que habría grandes fiestas, ostentación y regalos, pero María mantuvo la sencillez. Inauguró la clínica con un discurso breve donde no habló de riquezas personales, sino de deberes comunes. Habló de Antonio como el hombre que le dio puentos a su hijo. Habló de la ladera como el lugar que les había enseñado a sobrevivir. Habló de don Miguel como el testigo que acreditó que la ley puede ser aliada cuando la dignidad se reclama con razón. La caída de doña Elvira fue evaluada por la comunidad con miradas distintas. Algunos la evitaban, otros decían que era momento de que aprendiera. Hubo quienes la visitaron para ofrecer ayuda espiritual. Pocos fueron los que la miraron con odio. La justicia humana hizo su curso, hubo sanciones administrativas y en lo penal se consideró su intención y la prueba del posible riesgo para las personas. El proceso enseñó algo del límite entre la ambición desmedida y la ley. Nadie tiene derecho a poner en peligro vidas por la codicia. Con el tiempo, la ruina dejó de ser solo un recuerdo de humillación. Se convirtió en el punto de partida de algo nuevo. Las obras avanzaron con la participación de vecinos que con sus manos levantaron muros, pintaron aulas y acondicionaron consultorios. Un año después, la plaza vio inauguraciones que no eran estridentes. Una placa sencilla en la fachada de la antigua pared decía, en letras discretas, que allí había empezado una pequeña escuela. La pared con la grieta se dejó como monumento, no como símbolo del tesoro, sino como recordatorio de que a veces lo que parece roto guarda algo más que piedras. María, con su casa nueva al borde de la plaza, ya no caminaba con la mirada sumida.
Tenía una expresión distinta, la de quien ha sido probada y ha decidido no usar la victoria para venganzas. En la inauguración de la clínica, la gente aplaudió despacio. Muchos padres dejaron a sus hijos en las manos de las profesoras y cruzaron la mirada con María en señal de complicidad. Don Miguel, con su bastón, lloró una vez sin vergüenza y dijo en voz alta que la justicia, cuando se acompasa con la dignidad, tiene un sabor de esperanza que no se olvida. La relación con doña Elvira nunca se reconstruyó del todo. La mujer cumplió con las consecuencias de sus actos. Algunos días pasó por la plaza con la cabeza baja, otras con el gesto pétreo de quien no quiere mostrar arrepentimiento. El pueblo, con el paso del tiempo, aprendió a no aplaudir la caída de nadie. La historia se convirtió en advertencia más que en festín. Las manos que creen que la propiedad es la excusa para atropellar a las personas, tarde o temprano encuentran su propia caída. Para Josué, la historia fue otra. Creció con la certeza de que su madre era más grande que la tristeza. Asistió a la escuela inaugurada con el mismo brillo en los ojos con el que, una vez, señaló la luz en la grieta. Se hizo amigo de otros niños que antes no conocía, aprendió a leer y a usar martillos de verdad en el taller comunitario. Antonio, en el recuerdo que ambos preservaban, dejó de ser solo la figura de la ausencia. Se convirtió en la razón por la que la vida del pueblo decidió no ser indiferente. Pasado un año, la ladera ya no estaba marcada por la humillación. La pared con su cicatriz quedaba como una página abierta en el paisaje. La gente se detenía a mirarla y algunos incluso depositaban pequeñas flores en su base, no como tributo al tesoro, sino como reconocimiento a la resistencia. En la inauguración de la escuela, el alcalde dio un pequeño discurso en el que, sin grandes palabras, habló de la importancia de la solidaridad. María escuchó sin buscar protagonismo, pidió que la palabra que acompañara aquel día fuera la de la acción responsable. El caso de la ruina pasó a ser contado en el pueblo como la historia de una madre que no se dejó arrebatar su dignidad, como la de un anciano que entendió los papeles y como la de una comunidad que decidió transformar un hallazgo en servicio para todos. No se convirtió en promesa teológica de riqueza ni se transformó en un dogma, fue simplemente la narración de que la prudencia, la acción y la ley, cuando se combinan, pueden reparar lo que otros quisieron dañar. En las noches tranquilas, cuando la plaza quedaba con las luces tenues y la brisa traía el olor a pan recién hecho, María a veces se acercaba a la grieta. Se sentaba y dejaba que Josué jugara a su lado. Recordaba la primera moneda caliente que apretó contra el pecho, los días de lluvia, la noche del escorpión y el instante en que la pala avanzó hacia lo desconocido. No buscaba respuestas fáciles, sentía gratitud por el presente y respeto por la lucha que la condujo hasta allí. Su fe, si se la nombraba, era sencilla, agradecimiento y una certeza humilde de que las cosas no siempre son azar, pero tampoco fórmulas. Una tarde, en una conversación con don Miguel, la viuda dijo algo que quedó para el pueblo. «No vine aquí a buscar lo que la vida me debía, vine a cuidar a mi hijo. Y si algo bueno llegó, que sirva para que otros no tengan que aprender la lección con el mismo costo». Don Miguel sonrió y le respondió que esa frase sería la piedra angular de la escuela y la clínica. Y así fue. La transformación fue silenciosa pero profunda. La ruina ya no era solo un vestigio, era un impulso. La comunidad, que había mirado ocurrencias y codicias, vio una alternativa: usar lo que se tiene para el bien de quienes más lo necesitan. La plata y el rubí dejaron de ser trofeos para convertirse en herramientas. La vieja pared quedó con su grieta como testigo, y no como herida final. Al final, el pueblo aprendió que la justicia tarda, que la dignidad se defiende con actos y no solo con palabras, y que, cuando la vulnerabilidad se encuentra con la prudencia y la solidaridad, puede convertirse en esperanza para muchos. María no se convirtió en ejemplo de riqueza, se convirtió en ejemplo de responsabilidad. Y la historia, que empezó con una llave oxidada y una expulsión humillante, terminó siendo la crónica de una elección. La elección de transformar una ruina en obra común. Si esta historia te ha recordado algo que vale la pena compartir, compártela con alguien que necesite esperanza. Déjame un comentario con la palabra victoria si te ha resonado esta historia y comparte para que más personas recuerden que dignidad y comunidad pueden cambiar destinos.